Muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad es un placer estar dando esta charla acompañado de Hernán Blanco y Jonathan Bensousan, dos cracks, abogados ellos. Les voy a leer un poco la biografía, bastante resumida porque es muy amplia. En el caso de Hernán Blanco, es abogado, secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También es autor de los libros Lavado de Activos por sujetos obligados, técnicas de investigación del lavado de activos y tecnologías informáticas e investigación criminal. También es profesor invitado de la UBA, la Universidad Austral, la Universidad de Itela, entre otras universidades. Y, por otro lado, Jonathan Bensousan, que es abogado, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona y en Derecho Penal en curso por la Universidad de Itela. Es también certificado en Compliance y socio de Compliance PYME, un estudio ubicado en Capital Federal, si no me equivoco, Jonathan, y también es asesor de Satoshi Tango, ¿sí? Un exchange local. Así que muy buenas tardes a ambos, muchas gracias por la participación y vamos a ver en esta oportunidad hacia dónde va la regulación cripto, principalmente con el nuevo proyecto de registro de proveedores de servicios de activos virtuales que ya está en discusión en el Congreso, tiene media sanción y bueno, se espera una aprobación definitiva en las próximas semanas, quizás. Gracias, Marcos, por la invitación. Placer. Gracias, Marcos, también. Y gracias a Repar y a la ONG por el espacio nuevamente. Un placer estar acá con Hernán, que ya hemos charlado varias oportunidades y la verdad que siempre está muy bueno escucharlo. Perfecto. Ahí no sé si se ve bien, quería hacer una mínima presentación con algunos detalles como disparadores para la charla. ¿Vos lo estás viendo, Marcos? Todavía no se ve. Fíjate, la tenés que subir a través de presentación, mientras les voy comentando, mientras vos lo subís, Jonathan, que desde Repar, por participar de esta charla, tiene un 20% de descuento en la colección del micrositio criptoactivos y a su vez, también por participar de la charla, tiene un 20% de descuento en todas las actividades que realiza la ONG Bitcoin Argentina. ¿Sí? Ahí se ve bien. Jonathan, perfecto. Bueno, a ver, un poco me pareció importante para entender hacia dónde va la industria, también saber de dónde viene o un poco repasar lo que hoy hay en términos normativos, que desde ya adelantamos que no hay un marco integral que trate los activos virtuales o el intercambio de activos virtuales o la comercialización de activos virtuales, sino que hay varias resoluciones, comunicaciones o actos de distintos organismos públicos dando vueltas que no tienen una relación entre sí y que evidentemente con el paso del tiempo fueron tomando alguna postura puntual y esto no hace a una cuestión de Estado, sino que son cuestiones bastante aisladas. En primer lugar, hay una resolución bastante vieja, ya 10 años parece un montón en este espacio, en esta industria, y la verdad que, o por lo menos yo en el 2014 no conocía nada vinculado a activos virtuales, creo que ni lo había escuchado. Un poco más adelante sí, 2017-18, pero allá por 2014 la UIF emanó una resolución que es la 300 del año 2014. Voy a ir pasando a las diapositivas porque justamente quería mostrarles un poco los textos directamente de estas resoluciones. Muy corta, tiene 4 artículos en donde define para lo que es la UIF lo que son las monedas virtuales. En ese momento habla de monedas virtuales y dice, bueno, que es una representación digital de valor y que no es dinero electrónico, ¿no? Lo define también por el negativo y crea un régimen de información dirigido hacia los sujetos obligados. Esto es importante entender que no hace a las empresas que venden activos virtuales sujetos obligados, ni mucho menos, sino que en el 2014 le habla a los sujetos obligados, bancos,
entidades financieras, se me ocurre decir, concesionarias de automóviles, igual obviamente no hubo ningún intercambio de un automóvil en el año 2014 por activos virtuales, pero sí poner en el espectro de sujetos obligados que cualquier operación que tengan tienen que reportarla y aparte tienen que prestar especial atención a los riesgos inherentes de lavado de activos que en su momento la UIF eran considerados. Este es el régimen informativo, en donde bastante rústico, pero bueno, al día de hoy sigue funcionando igual. Uno tiene que incluir qué tipo de operación, si es una compra o una venta, la fecha, el tipo de moneda virtual, la cotización en pesos y, bueno, los datos de las personas que estén operando. Este es un reporte sistemático que tienen que hacerlo nuevamente, como decía antes, los sujetos obligados. Y después, viajando bastante en el tiempo, llegamos al año 2017, en donde hay una alerta al público inversor por parte de la CNB, que, bueno, lo que dice, dirigiéndose al consumidor, ¿no? A los inversores del mercado de valores, que los activos virtuales tienen un riesgo particular, que las llamadas ICO tienen que tener algún tipo de regulación y que justamente no la hay, y el riesgo especulativo y la volatilidad. Ahí, discúlpame, Jonathan. Sí. Entonces, en ese momento, la CNB habló principalmente de las ICO, que son las ofertas iniciales de activos virtuales, pero no habló en ese entonces sobre compra-venta o los riesgos en sí de comprar una moneda virtual. Simplemente se enfocó, corregime, en las ICO, en las ofertas iniciales de activos virtuales, ¿no? Exacto. Bueno, y al final, abajo del comunicado, uno ve lo que para la CNB en ese momento eran los riesgos inherentes, ¿no? La falta de regulación, la volatilidad, potencial fraude, inadecuado acceso a información relevante, proyectos en etapa inicial, fallas tecnológicas. Y la realidad es que yo no, o por lo menos en lo particular, no lo veo inherente a los activos virtuales esto, ¿no? Sí, obviamente la falta de regulación, pero son cuestiones que atraviesan a cualquier tipo de inversión tradicional también. Sí, esto se dio en realidad en un contexto, básicamente lo que hizo primero la resolución de la UIF y luego esta de la CNB es reflejar lo que está empezando a salir en la literatura de organismos multilaterales en ese momento. Los que primero, digamos, el Gafi fue de los primeros organismos en que empezó a advertir sobre el tema de los criptos. En realidad, el primer, creo que documento que hay es un documento que se filtró del FBI en 2012, cuando empezó el tema de Silk Road, es decir, cuando empezó a verificarse el uso ilegal de activos virtuales. Y después empezaron a salir documentos de bancos europeos, digamos, alertando sobre los distintos peligros. Incluso si se ve, la resolución de la UIF refleja la denominación original, que era de monedas virtuales, etcétera, y después ya dejaron de hablar de monedas y pasaron a hablar de activos para justamente diferenciarlos de monedas. Entre el 2014 y el 2017 es cuando empieza a volcarse cada vez más el público en general al mercado cripto, y por eso vienen las advertencias. Eso también es cuando empiezan a aparecer un montón de nuevas monedas, por eso hablan de los ICOs, porque también así como salieron un montón de criptomonedas nuevas, también hubo un par de fraudes ya importantes por esa época, en el que había como esquemas pirámides a través de ICOs, entonces me parece que la advertencia viene por eso. También hay un cierto desconocimiento en que medio que repiten lo que se dice en general de afuera, sin tener básicamente lo que están diciendo, tratando de decir en ese momento a la gente es no se metan acá, como una advertencia cuando todavía no era muy masivo o muy popular acá en el tema es como una cosa preventiva, esto se viene y están tratando de decir, bueno, ojo, para dónde están entrando porque hay estos problemas, etcétera. Después empieza en serio a partir del 2019 cuando el Gafi plantea específicamente esto hay que, digamos, atenderlo y tiene que haber una regulación, ¿no? Que es lo que nos lleva a la situación en la que estamos ahora. Sí, perfecto. Totalmente. Y recordemos que en el 2017 fue el año en el que más subieron hasta el 2020, que después tuvimos una subida más que importante.
en el 2017 fue el año en que más subieron los principales activos virtuales, como por ejemplo Bitcoin, que tuvo su pico en aquel entonces de $20.000, ¿sí? Hoy están más de $60.000, pero en aquel entonces había tenido su subida máxima hasta el momento. Y lo que vos mencionabas, Hernán, que nombraste a Silk Road, fue básicamente, para que aquel que nunca lo escuchó ni vio la película, fue un marketplace, creo que fue en el 2013, si no me equivoco, 2012, 2013. Silk Road empezó a operar en mediados del 2011, 2012 y cayó a finales del 2012. Y después empezaron a aparecer otros. Perfecto. Era básicamente un marketplace donde se comercializaban hasta drogas y se pagaba, tenía la posibilidad de pagarse con criptomonedas. ¿Sí? O sea, hay una película, una serie muy interesante sobre ese caso, de cómo, bueno, el FBI logra atrapar a la persona que estaba a cargo de la plataforma. Y ahí se empieza a dar en realidad la primera parte de lo que es la sinergia entre el delito online y los medios virtuales de pago, porque digamos, la combinación es Silk Road es un mercado, digamos, y sus sucesores, los que vinieron después, son mercados de compraventa de bienes y servicios ilícitos, algunos no todos ilícitos, pero en su mayoría ilícitos digamos, en la Internet oscura, y digamos, una forma anónima de comunicarse e interactuar requería también una forma anónima de pago, y justamente los activos virtuales le dieron esto. Este fue el primer salto de consumo de activos virtuales, en el momento en que pasa de ser una especie de fantasía hacker como fue originalmente Bitcoin y empieza a ser algo que empieza a ser utilizado por cierta parte del público, es ahí. Después la gente, digamos, el público en general, el inversor legal se empieza a volcar masivamente a partir del 2017 y es cuando empieza a saltar digamos, el consumo y empieza a reducirse, digamos, a aumentar la proporción de uso lícito con respecto a la proporción de uso ilícito. Hoy es muchísimo mayor el uso lícito que el ilícito. En el 2013, 2014, 2015, la proporción era mucho más pareja, digamos. Es muy interesante esto que comentás. Hoy en día más del 2% de los activos ilícitos de los ilícitos no incluyen criptomonedas. O sea, es muy bajo hoy en día el uso de criptomonedas en actividades ilícitas, ¿sí? A nivel general. Jonathan. No, por favor, no. Lo que comentaba Hernán, muy interesante, la diferencia que se empezó que empezó a ver en el tiempo con relación a los medios de pago anónimos y cómo empezó este anonimato, o por lo menos el anonimato que originalmente tenían los activos virtuales, allá un pseudo anonimato o, por así decirlo, un nulo anonimato en punto a que los exchange tienen toda la información de los usuarios y es información que eventualmente en el marco de una investigación es compartida con las autoridades. Entonces, como que hoy vemos esos dos mundos que el Gafi está intentando llevar a que la mayor cantidad de transacciones de alguna manera u otra pasen por los exchange o los BAS, como lo llama el Gafi, ¿no? Hay una tensión importante entre aquellas personas que consideran que el uso de billeteras descentralizadas, de billeteras que son con custodia propia, tienen un beneficio importante en pos del anonimato, versus la postura de los reguladores que consideran que este tipo de uso tiende a favorecer el ilícito, por así decirlo, de forma general. Y bueno, intenta el regulador, cuando digo el regulador global, me refiero al Gafi, que obviamente no es un regulador directo, pero sí a través de sus recomendaciones los países las recogen y las incorporan, llevar el mercado hacia ahí. Ahora vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? A lo largo de la presentación. La realidad es que el surgimiento de los exchange, de lo que ahora llaman proveedores de servicios activos virtuales, fue un regalo gigante para los reguladores. La verdad que el mercado, digamos, el universo, el ecosistema cripto sin los exchange era muchísimo más difícil de controlar y era una amenaza directa a lo que plantea hacer el Gafi y ese modelo de prevención. El modelo de prevención se basa básicamente en que siempre se intente saber quién es el cliente detrás de cualquier transacción medianamente importante, sobre todo si es una transacción transnacional.
digamos, el ecosistema de cripto, tal cual fue concebido originalmente, que era estrictamente par a par, básicamente impide eso, porque no hay nadie que esté, no hay ningún órgano central que pueda saber quiénes son los clientes. El surgimiento de los exchanges, que en la práctica son un elemento extraño, no pensado en el ecosistema original, o sea, la idea original de las criptomonedas es que fueran totalmente descentralizadas, que no hubiera ningún elemento. La aparición de los exchanges, que encima concentran quizás el 90% de las operaciones, la verdad que es un regalo espectacular para los reguladores y les da esa posibilidad de tener alguien a quien, un sujeto, digamos, poner un sujeto obligado y tener alguien a quien consultarle, alguien que identifique al cliente y que pueda hacer conozca a su cliente y luego un reporte de operación sospechosa. O sea, eso la verdad que es un desarrollo que terminó favoreciendo, para mí, natural a partir de la generalización. Obviamente, una vez que los criptos salen de su nicho original, que era gente con bastante conocimiento tecnológico y van al gran público, obviamente iba a aparecer alguien que le facilite, digamos, un negocio basado en facilitarle al público en general el acceso a estos activos, y eso favoreció a los reguladores. Por eso me parece que va específicamente ahí la regulación y no trata de alcanzar a las cuentas, digamos, en autocustodia, porque es una utopía, la verdad. No, y en algunas jurisdicciones, ahora vamos a ver bien en detalle cuáles, Hernán, los países desalientan o directamente prohíben este tipo de intercambios con billeteras descentralizadas. Pero bueno, ya llegará en un ratito el detalle de qué países. Traigo esta diapositiva en este momento de la charla para también ponernos en contexto 2021, contexto del escenario de fraudes y estafas piramidales. En Argentina tuvimos el caso, bueno, de Cositorto y lo que todos en su momento escuchamos. Nuevamente, sobre esa circunstancia, los reguladores, en este caso el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, en conjunto salen a alertar al público, bueno, con los mismos riesgos que habían alertado anteriormente. Ahora empezamos a introducir en este mundo desregulado del mero intercambio de activos virtuales algunos productos regulados, como por ejemplo el CB Corta U, que lo proveen las PCPs, y las tarjetas prepagas, que muchos exchanges empiezan también a introducir este tipo de servicios agregados a su vertical comercial tradicional, en donde empezamos ya a tener un mundo mucho más regulado, un ecosistema mucho más regulado que lo que se piensa. En rigor, de verdad, cuando una empresa vende un producto regulado, muy difícil que pueda dividir las aguas y decir a este usuario lo voy a tratar de forma desregulada y a este otro tal lo voy a tratar de forma regulada. En general, las plataformas se organizan de una manera en la cual uno hace un onboarding biométrico, cumpliendo con la regulación de la UIF, uno cumple con la normativa del Banco Central y desde ese lugar empieza a haber ya un ecosistema sumamente regulado. Esta comunicación que vemos acá, junto con la comunicación dirigida hacia los bancos, lo que hace el Banco Central es intentar marcar una diferencia, marcar un mundo en el cual las PCP pueden interactuar y un mundo en el cual las PCP no pueden interactuar con activos virtuales, de la misma manera que los bancos tampoco en su momento y al día de la fecha siguen con la imposibilidad de vender activos virtuales. Esto te aclaro una cosa, esto para mí desde el punto de vista de política criminal, en lo que tiene que ver con la prevención, es un error. Para mí, cuanto más activo, sobre todo ahora que no, digamos que todavía los proveedores de activos virtuales no están puestos como sujetos obligados, en la práctica desde el punto de vista de la prevención del lavado, cuanto más sujetos obligados interactúen con el ecosistema cripto, mejor, porque hay más fuente de información. Al impedirle al resto de los operadores que interactúen con ese ecosistema, lo que está haciendo es generar más ceguera. O sea, hoy en la práctica hay cierta información porque las propios exchanges se autorregularon hacia cumplir, digamos, tuvieron un camino, digamos, muy virtuoso de controlarse y de tratar, digamos, de ajustarse a la normativa de la UIF, aún sin estar obligados, pero la realidad es que si uno seguía por la comunicación del Banco Central, estaría tendiendo a dejarnos más a ciegas. Sí, ahí lo que creo que el Central después intentó explicar en el comunicado de prensa que vemos adelante de la pantalla
es que ellos no quieren prohibir la posibilidad del acceso de dinero fiat desde y hacia los exchange, sino lo que intentan, o bueno, más que intentarlo, lo que directamente prohíben es que las PCP, los proveedores de servicio de pago, las billeteras, no vamos a poner nombres concretos, pero obviamente hoy conocemos a una de las empresas más grandes del país, después hay otra que tiene también una gran cantidad de usuarios, no pueden ofrecer directamente en sus plataformas un botón de compra y o venta de activos virtuales. Pero eso no quiere decir que los exchange tengan la posibilidad de ofrecer un CB corta U a sus usuarios. Es una línea muy fina, pero esa fue la línea que marcó el comunicado de prensa. Ahí, Jonathan, entonces, en definitiva, lo que el Banco Central permite es que un PCP, un proveedor de servicio de pago, actúe como rampa fiat, si se quiere, como se denomina en la jerga, entre un exchange y los usuarios. O sea, cualquiera de nosotros podemos depositar dinero en las cuentas del exchange, entre comillas, pero en realidad lo estamos depositando en un PSP. Lo que impide el Banco Central con esta normativa es que el PSP directamente, como llegó a ser una de los PSP más grandes de Argentina, es ofrecer, comprar o vender activos virtuales a través de la aplicación. O sea, en su momento vos entrabas a una de estas aplicaciones y además de utilizar como billetera virtual, como CB Corta U, vos tenías el botón que te permitía comprar criptomonedas. En realidad era la exposición a una criptomoneda y demás, pero bueno, sin entrar en detalles técnicos, te permitía acceder a la compra de cripto a través de la propia aplicación. Eso es lo que prohibió, según lo que vos comentabas, Jonathan, lo que prohibió el Banco Central, ¿sí? Pero hoy en día, que se sigue realizando, los PSP pueden ser tranquilamente rampas fiat, digamos, entre el usuario final y el exchange, la empresa que termina vendiendo las cripto. Sí, ahí, para complementar lo que decía Hernán, algo muy interesante que bueno, él comentaba que desde el punto de vista de la prevención, siempre es positivo incluir actores regulados en un ecosistema comercial. La realidad es que hoy en Argentina, y esto no tiene nada que ver con el mercado o la industria de los activos virtuales, hoy en Argentina las PCPs, aquellas empresas que ofrecen CB corta U, tampoco son reguladas por la UIF. Mucho se habla de falta de regulación cripto, de falta de regulación de activos virtuales, pero poco se dice de este déficit enorme que tiene el sistema de prevención local hace ya años, en donde una empresa que directamente provea un CB corta U no tiene la obligación normativa de inscribirse en la UIF y cumplir con la reglamentación. Eso es algo que no se dice mucho y la verdad que es un déficit tan importante como el que hoy está teniendo el país en materia de regulación de activos virtuales. Que de hecho este proyecto no está subsanando, porque sigue igual. Bueno, en parte sí, en parte lo subsanaría, porque por lo que dice el texto de la norma, las empresas, las billeteras serían sujetos obligados. Pero hay que ver cómo sale, ¿no? El texto. Sí, igual, digamos, lo ponen. Me parece que igual la idea del proyecto, como siempre, es cumplir con lo del GAFI lo más cerca posible de la evaluación, de la fecha de la evaluación. O sea, hacen todos los cambios que tienen que ver con el lavado de activos en Argentina, digamos, ¿no? Porque convengamos que la recomendación es de 2019. No había necesidad de estar corriendo. Pero históricamente, desde digamos, que salió la ley de lavado en Argentina, siempre los cambios se dan, duermen la siesta cuando el GAFI no está cerca y se hacen todos rápidos cuando el GAFI nos viene a investigar. De hecho, incluso la posibilidad de que lo terminen sacando por decreto. Había una idea de sacar por decreto el tema de incorporar a los activos de proveedores de activos virtuales a la ley 25246 por decreto. Teniendo el proyecto de ley desde hace más de un año, parece medio loco, pero la práctica es así. No se escucha, Jonathan. Ahí está, muteado. Perdón, una circunstancia similar se dio en el año 2011, cuando Argentina reguló el autolavado. Creo que hasta ese momento estábamos en la lista gris y cuando Argentina regula la posibilidad de que una persona sea condenada por el lavado propio,
que antes era típico, Argentina estaba pasando una situación similar. Tal cual. De hecho, hubo justo antes digamos, de la visita del Gafi, que igual salió mal, se inventaron, sacaron del aire digamos, de la nada 2 condenas, y las 2 condenas fueron básicamente autolavado, que la sacaron por juicio abreviado, digamos. Sí. De forma, o sea, 2 condenas, ninguna de las 2 cosas eran lavadas. En un caso eran narcos que les ofrecieron, en vez de la pena del narcotráfico, era mucho más alto, les ofrecieron lavado, le dieron 6 meses, firmaron y salieron, y otra era un tema de contrabando de dinero en efectivo, en el que no había forma de descartar la posibilidad de que fuese autolavado, no había ninguna prueba, y salió igual, o sea que no solo se apuraron con la reforma, sino que se apuraron con condenas para ver si lográbamos contentar a lo del Gafi, que no se dejaron engañar. Bueno, y ahí pasando un poco más, para llegar al final de lo que hoy tenemos en términos normativos, es una realidad, no hay ningún detalle, pero el Código Penal obviamente rige para todo tipo de actuación vinculada con la comercialización de activos virtuales o con alguna estafa en donde se intercambian activos virtuales y, lógicamente, el artículo 239 del Código Penal, que es la desobediencia a algún funcionario público que solicite alguna información. Hoy esto rige y los exchange tienen el deber de cumplir con las autoridades en el marco de alguna investigación penal. Toda esta información es la que cuenta el exchange en términos generales y que el fiscal o el juez o la fiscalía pueden solicitar a los exchange. En rigor de verdad, hay un tema ahí bastante difuso, que es si los ciudadanos, a mi criterio no es difuso, sino que los ciudadanos tenemos todos el derecho constitucional a tener el secreto cripto, por así decirlo, porque no hay un secreto en términos normativos llamado secreto cripto, tenemos secreto bancario, secreto financiero y secreto fiscal. Y cuando se pide información, yo empecé a ver esto en el año 2019, los oficios que ven acá adelante no venían en general con este tipo de levantamiento del secreto. Vuelvo a decir lo mismo, digo fiscal, bancario, bursátil, porque no puedo decir cripto, pero quiero hacer alusión a eso. No venían los oficios con este levantamiento previo y esto podía dar lugar a alguna nulidad pedida por algún abogado bastante rápido, y yo creo que tenía espacio como para que llegue a algún planteo constitucional, porque la normativa que dejo acá en la pantalla se dirige hacia los productos bancarios y financieros, pero Hernán, vos bien sabés que en derecho penal la analogía en bonam partem rige y esto debería funcionar. Yo lo dejo, pero bueno, por suerte... Cuidado con el tema del derecho penal, porque la analogía es para los tipos penales, más que nada. O sea, esto es más un tema de cuándo está protegido por el derecho y cuándo no, y digamos, o por un secreto, es una interpretación, pero yo no sé si es tan riguroso. O sea, es una interpretación válida que se puede defender, pero no sé si es, digamos, no, el tema de la analogía no sé si le corre, porque es un tema procesal. El tema es cuándo le corre el derecho y cuándo le corre el secreto y cuándo no. La mayoría de los otros secretos están establecidos por ley. Este secreto sería un secreto por vía interpretativa. Puede ser, digamos, el secreto profesional, si se quiere, con la relación, pero tampoco no es como la relación con el contador o con la relación con el médico, con la relación también todas actividades reguladas. Es más difícil cuando estamos hablando de una actividad que no tiene una regulación, determinar cuáles son los límites de cómo, digamos, cuál es la relación entre el cliente y el prestador y del cliente y del prestador con respecto a terceros que pregunten sobre su relación con el cliente. Me parece que todo esto genera, digamos, al no estar regulado, genera un marco de incertidumbre en el cual es difícil digamos, hacer afirmaciones categóricas. Sobre todo porque no hay fallos, no hay nada, digamos, no hay nadie, todavía no hubo ninguna oportunidad de que un tribunal se expida y diga, bueno, la situación es esta. No, yo creo que tampoco hubo situaciones en las cuales los exchanges se han negado rotundamente, capaz al principio sí, y capaz los usuarios se enojaban o decían, mirá, no me parece bien porque yo tengo el derecho a que nadie sepa de mi información, y algún asesor de algún exchange le tenía que responder al dueño de la empresa, mirá, no te queda otra que colaborar porque si no podés llegar a incurrir en el delito de desobediencia. Pero por ahí acá la diferencia es quién lo pide, digamos, si lo pide un fiscal directamente o una fuerza de seguridad, hay más dudas, si lo pide el juez,
En la validad pidiendo los jueces es el mismo nivel de protección que tiene cualquier el secreto profesional, etcétera. El juez puede levantar el secreto profesional o el secreto fiscal, etcétera, por ende estaríamos en la misma. Si lo pide un juez, está cubierto siempre, digamos, con respecto al secreto profesional. Si lo pide un fiscal o si se basa más que nada en cuestiones de términos y condiciones entre la plataforma y el cliente, es una zona más gris, aunque últimamente, digamos, hay un montón de cosas que digamos, fuera del mundo cripto, hay un montón de información sobre los clientes que tienen las grandes plataformas tecnológicas que se rigen no por leyes o por normativas, sino en muchos casos estrictamente por los términos y condiciones entre los clientes y la empresa, o sea, con Facebook, con Google, con todas esas. Para muchos lados simplemente se guían por sus términos y condiciones y los pedidos son informales de acuerdo a eso. Y acá creo que, Marcos, vos que sos el especialista en tributario, en temas impositivos, se dieron también, yo leí mucho en Twitter que el fisco estaba yendo por el lado del exchange, ¿no? Para buscar información de los contribuyentes. ¿Cómo fue esa situación? Sí, perfecto. En octubre de 2019 se aprueba con vigencia a partir de noviembre de 2019 lo que es el régimen informativo de la Resolución General 4614, que hoy en día sufrió algunas modificaciones, pero hoy en día, desde hace ya casi un año, mayo del año pasado, ¿cuáles son los límites por los cuales el exchange tiene que informar? Hoy en día informa cualquier exchange, obviamente nacional, tiene que informar en forma mensual a la AFIP, siempre y cuando el usuario, el cliente del exchange, tenga movimientos, ingresos o egresos durante el mes en su cuenta de al menos 120.000 pesos, nada más. O que al finalizar el mes tenga un saldo en su cuenta de al menos 200.000 pesos. En ese caso, el exchange nacional tiene que cumplir con este régimen informativo. Régimen informativo que no solo alcanza a los exchanges, a los proveedores de servicios de activos virtual, sino también alcanza a los PCP que mencionamos hoy, a estas rampas FIA, de estos proveedores de servicios de pago, como las billeteras virtuales que más conocidas que todo el mundo tiene en su teléfono. Ellos también tienen que cumplir este régimen informativo que es, reitero, la RG 4614. ¿Sí? Ya rige desde el año 2019, fines 2019, y hoy en día todos los exchanges lo cumplen. AFIP incluso hace algunos meses ya ha intimado a varios contribuyentes a declarar, o sea, es una intimación, creo yo, durante varios meses, enero del año pasado, por ejemplo, y a mitad de año también, les ha llegado a varios contribuyentes donde AFIP, a raíz de este régimen informativo, sabe que un sujeto compró y vendió o operó cripto en un exchange local y no lo declaró, y por lo tanto envía estos comunicados de inducción para que los declaren, en caso de corresponder. Buenísimo. Perdóname, ya que tenemos acá, ¿en qué impuesto Sí. incluye? ¿En qué impuesto entra? Ahí, por eso dije, en caso de corresponder. O sea, AFIP tiene información, por ejemplo, que una persona depositó dinero en un exchange local. Pero, ¿cuáles son los impuestos que en realidad tienen que analizar el contribuyente y ver si realmente lo tienen que tributar? Por un lado están los principales que estamos hablando. Por un lado, bienes personales, que bienes personales para el 2023, por ejemplo, tengan en cuenta que tienen que haber superado el 31 de diciembre de 2023 en activos grabados al menos 27 millones de pesos. 27 millones y monedas, no me acuerdo el número exacto. Si en caso de que una persona, por ejemplo, operó a través de un exchange, compró Bitcoin, suponiendo que están grabados, ¿sí? Y no supera con eso que compró más el resto de sus activos grabados que tiene, hasta un auto, que es un activo grabado para bienes personales, no supera el mínimo de estos 27 millones de pesos, no tiene que hacer nada. No tiene que presentar la declaración jurada y pagar ningún impuesto porque no supera el mínimo. Y otro impuesto que le puede caber a la persona es ganancias por la compra-venta de monedas digitales, como habla la ley de ganancias, aunque no sea habitualista. Cualquiera de nosotros sí compró una moneda digital en 2023, a inicio de 2023, y después lo vendió a fines de 2023 y obtiene una ganancia. Esa ganancia está alcanzada en el impuesto, pero ahí también hay mínimos. Si no se supera el mínimo, ¿sí? Obtenemos 20.000 pesos de ganancia por vender una moneda digital, no vamos a tener que ir corriendo a la AFIP y pagar el impuesto por eso.
pero en caso de superar los mínimos, que para el año pasado eran un poco por arriba de los 450.000 pesos, este año ya supera el 1.000.000 de pesos. Si no se supera el mínimo, o si no se está obligado a presentar la declaración jurada por otro hecho imponible, no hay que presentar declaración jurada, justamente. Por eso hay que analizar cada caso puntual. AFIP tiene la información de que, por ejemplo, operaste con el exchange X. Después hay que ver si te corresponde pagar o no el impuesto. Claro. Bueno, gracias por iluminarnos ahí con el tema más difícil que es el tema impositivo. Bueno, ya repasando ya para la situación internacional de dónde venimos en términos normativos, esto que comentaba Hernán al principio de la charla, que el Gafi es el impulsor de toda esta situación global a nivel normativo, con sus notas interpretativas de las recomendaciones 15 y 16, en donde básicamente lo que plantea es que los exchange, los proveedores de servicios de activos virtuales, deben tener licencia y o registro en los países que operen, que deben tener un enfoque basado en riesgos para prevenir y mitigar el lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Sugiere algunos umbrales. Esto es una sugerencia y cada país lo toma o lo mejora o directamente no lo toma en materia de debida diligencia continuada, es decir, a partir de cuándo uno tiene que solicitarle al usuario algún tipo de documentación que acredite el origen con los fondos que opera, y aplicar la regla de viaje, la Travel Rule, que esto está en la recomendación 16. La Travel Rule es un sistema bastante pensado, como decías vos, Hernán, para cuestiones centralizadas, ¿no? Como el contexto o el entorno cripto siempre estuvo pensado para trabajar y operar en estructuras descentralizadas, y el contexto financiero o el sistema financiero tradicional, todo lo contrario, ¿no? Operar con entes centralizados. La Travel Rule es un sistema de mensajería implementado en las transferencias SWIFT que viene desde hace muchos años, en donde un banco o una entidad emisora se comunica con la entidad receptora y le envía datos más, datos menos, nombre, apellido, domicilio, DNI, fecha de nacimiento de ambas partes, ¿no? De su cliente y de su contraparte. Y en el caso hipotético que no haya algún dato completo, la transferencia debe quedar ahí dando vueltas, rechazada, hasta que se termine de acreditar. Esa misma lógica el Gafi quiere que se implemente en las transferencias entre exchange, y bueno, un problema grande empieza a suceder cuando las transferencias se dan con billeteras descentralizadas, ¿no? Cómo uno se comunica con MetaMask o con una billetera totalmente descentralizada cuando del otro lado no hay una empresa, no hay un equipo de soporte, no hay un equipo de compliance. Desde ese lugar voy a mostrarles cómo otros países han adoptado algunos enfoques más restrictivos o algunos enfoques más amplios, desde Liechtenstein y El Salvador, en donde el enfoque es totalmente más ligero. Solamente obligan a que los proveedores de servicios de activos virtuales, cuando hay una transacción dirigida hacia una billetera descentralizada, se aplique las herramientas de KYT, ¿no? Esas herramientas de trazabilidad de blockchain, para que la empresa emisora sepa que está operando con una contraparte que puede llegar a tener algún flag o alguna alerta particular. Voy al ejemplo extremo, que es Suiza. Directamente en Suiza se prohíben las transacciones con billeteras descentralizadas. Hay obviamente matices, Reino Unido, Gibraltar, cada país adopta una postura distinta, pero por ejemplo Alemania lo que hace es que tiene que controlar y verificar la contraparte, ¿no? ¿Cómo se verifica que la contraparte sea la persona que dice ser? Bueno, con algunas herramientas particulares o alguna tecnología particular basada en blockchain. Después, vuelvo un poco para atrás en lo que comentábamos de las obligaciones que impone el Gafi. Aparte de, obviamente, licenciar a este tipo de empresas, lo que quiere el Gafi es que las empresas apliquen este enfoque basado en riesgo de prevención de lavado de activos
y que eventualmente, como decía Hernán, puedan reportar a las autoridades, ¿no? Que es un tema central, el reporte de operaciones sospechosas. Ahí, Jonathan, deja que haga un comentario nada más. La regla de viajero, como mencionabas, es recomendación del Gafi a partir de los $1.000 por transacción. En pesos sería alrededor de 1 millón de pesos por transacción. Y como dijimos hoy, el régimen informativo de AFIP está en los 120.000 pesos mensuales, o sea, un poco más de $110, nada más. Para que veamos también la diferencia en los límites, los montos del régimen informativo local. Sí, ahí... Perdóname, la idea siempre del Gafi, y eso hay que tenerlo en cuenta, es que todas las transferencias de valores sean a través de un circuito cerrado, digamos, en que solamente intervengan actores que conozcan a su cliente. La idea es esa, por eso siempre están constantemente buscando a la aparición de nuevos actores, como en este caso el ecosistema cripto, que se aleja de ese modelo y tratar de traerlo de vuelta digamos, a esto. La idea del Travel Rule, ¿cuál es? Básicamente, que la información viaje junto con los valores. O sea, si los dólares se mueven de Argentina a Paraguay, la información de los clientes tiene que mover de Argentina a Paraguay y así sucesivamente. Y la idea es aplicarle eso mismo también al ecosistema cripto, que si lo toma aisladamente sería un sistema informal de transferencia de valores como era no es como el Hawala, pero ese estilo, digamos, un sistema por fuera del mercado regulado. Y la idea es, en la medida que existan prestadores que pueden tener clientes normales, regularizarlos y traerlos, digamos, incluirlos dentro de la estructura normal y aplicarles más o menos las reglas como están en las 40 recomendaciones adaptadas a estos nuevos actores. Sí, ahí hay que diferenciar la problemática de la aplicación a nivel local y a nivel internacional, porque a nivel local va a ser más sencillo, los exchanges se van a poner de acuerdo, van a buscarle la vuelta o van a desarrollar algún programa, algún método de comunicación inter-exchange, interoperable, o van a contratar algún tipo de software que ya está circulando por el mercado, pero el problema se va a dar cuando haya transferencias internacionales, ¿no? Esto que plantea Hernán es clave, ¿no? Porque después cada país, y vos lo que decías recién, Marcos, de los umbrales, ¿no? Si bien el Gafi sugiere ese monto, cada país después puede implementar un umbral distinto y pueden haber inconsistencias. No todos los países van a pedir los mismos datos, no todos los países se van a comunicar o van a usar sistemas para que sean justamente interoperables. Entonces, bueno, ahí se van a empezar a ver problemas cuando haya envíos del exchange que a ustedes se les ocurra de Argentina a Coinbase, ¿no? Que, por decirte, un exchange que está radicado en Estados Unidos. ¿Qué va a suceder? Coinbase, que aplica la regla de viaje con un estándar bastante importante, si no tiene alguno de los datos que precisa el exchange argentino, ¿cómo va a ser? Porque capaz programa su aplicación para que la transacción se haga efectiva, y una vez que la transacción se hace efectiva en blockchain no hay vuelta atrás, o hay que programarlo para que las pantallas de la app, hasta no tener todos los datos completos, no suceda la transacción, pero vos como desarrollador de una aplicación, ¿cómo sabés todos los datos que piden todos los exchanges? ¿Se entiende del mundo? Entonces es muy difícil abarcar de antemano este tipo de data entry. Es una problemática más que nada operativa que regulatoria. Por eso lo que busca el Gafi es tener una especie de estándar mínimo común y después de ahí dar libertad de ahí para arriba, ¿no? Digamos que esto, poner un piso, digamos, este es el piso regulatorio que tiene que existir, de ahí para arriba hagan lo que quieran, pero medianamente este piso se tiene que cumplir para permitir la interacción individual, porque esto se trata de un mercado global, no es una cosa que se puede regular exclusivamente a nivel local. Hoy por ahí en Argentina hay hasta cierta, por ahí la problemática está un poquito limitada por el tema de las restricciones que hay para los movimientos de moneda fiat que puedan correlacionarse con los movimientos de mercado, digamos, de cripto. Pero si en algún momento, digamos, soñando, Argentina pasa de vuelta a haber libre circulación de moneda fiat, ahí va a permitir que haya mucho más movimiento, digamos, ¿no? Porque hoy es cierto, uno puede mover cripto de un lado al otro, pero si le tiene que pagar las comisiones o cualquier otra cosa en moneda fiat no lo puede hacer, salvo que tenga una cuenta en el exterior. No, totalmente. Y acá la industria, o por lo menos
cuando digo la industria no quiero acaparar a toda la industria como que se concentra en los proveedores de servicios de activos virtuales, porque muy lejos de eso, pero ciertas empresas tuvieron la oportunidad de hablar con el regulador y explicarle que si pone una regla de viaje con un umbral muy bajo, va básicamente a romper el mercado y hacer que justamente las operaciones se manejen por fuera de estas empresas. Y el ejemplo básico de si uno tiene que enviarle o poner los datos en la aplicación de la contraparte cuando hace una compra, un envío de 200.000 pesos, por decirte, no sé, 30, por decirte un monto relativamente bajo, uno va el día de mañana a comer o va a comprar un café a Starbucks. Y vos le tenés que preguntar al vendedor del café cómo se llama o cómo es la razón social de la empresa para tener los datos, para ponerlos en la aplicación, para poder terminar esa transacción. Era una locura, se le explicó el caso concreto, capaz. Hoy estamos regulando un montón de situaciones de la vida diaria del futuro que no vemos, y ahí pueden empezar a haber se pueden empezar a dar un montón de problemas porque estamos encorsetando actividades que claramente ni nos imaginamos, ¿no? Yo, que estoy hace muchos años en esto, veo que hay, digamos, el ecosistema cripto o las empresas criptos acá han eludido un error muy común de otros sujetos obligados a lo largo de la historia de la regulación de la Argentina, que era no involucrarse antes de que salga la resolución de la UIF y protestar una vez que salió la resolución de la UIF que no le conviene. Acá lo que me parece que es un gran acierto es que se están involucrando de antemano, antes de que salga la normativa UIF, explicando los problemas que pueden surgir, para que una vez que salga una cosa más racional. Ha pasado con muchas de las resoluciones UIF históricas que han salido, que, digamos, fueron sancionadas por gente de la UIF que por ahí tiene un conocimiento, la mayoría vienen del mercado bancario, por ahí el tema bancario lo conocen, lo manejan bien, pero las resoluciones de otros mercados lo tocan de oído y terminan metiendo en las regulaciones cosas que están totalmente, digamos, que trastocan el mercado. Entonces, el paseo de decir, bueno, me involucro de antemano en la génesis de la regulación para asegurarme de que se escuche, digamos, las objeciones y yo puedo explicarle de qué se trata el tema y qué es factible y qué no es factible, es un acierto importantísimo. Después, bueno, hay que ver cómo sale, pero... No, total. Ahí la Cámara FinTech tuvo un rol activo muy importante que cabe resaltar. Bueno, para meter un poco de velocidad y llegar a donde hoy vamos a nivel local, que sé que ahí Marcos nos dijo que eran 50 minutos, estamos intentando cumplir. La situación actual, la mitad de los países que han contestado encuestas del Gafi dicen que no tienen todavía una regulación, la otra mitad sí, lo mismo con la aplicación de regla de viaje. Obviamente una regulación va de la mano, cuando digo una regulación es licencia con regla de viaje y sujeto obligado de la UIF local. Bueno, traigo un par de imágenes de Latinoamérica, en México, por ejemplo, ya hay una obligación a inscribirse como sujetos obligados. No hay todavía un registro muy amplio, la licencia es muy difícil de conseguir. Colombia no hay una licencia cripto, sí hay una condición de sujeto obligado. En Perú está próximo a reglamentarse, en Chile también. Brasil ayer sacó el Banco Central de Brasil una especie de prioridades que tiene el organismo a tratar a nivel este año, durante el año en curso, y una de las temáticas era la licencia de proveedores de servicios de activos virtuales. Parecería que la región toda va a adoptar esta legislación en este año que corre. Y bueno, ahora sí, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? A nivel local, próximamente puede llegar a ser mañana, porque realmente no sabemos los tiempos del Senado. En su momento, como decía Hernán, navegó que sí, que se iba a sancionar por ley, y por momentos se deslizó que ante el apuro de la visita del Gafi iba a salir por DNU. Bueno, yo la verdad que no conozco de propia mano la situación, pero escuché que posiblemente esto salga nuevamente por ley. Si no sale por ley, saldrá por DNU. Y lo que va a ser importante, más que este tipo de comunicación normativa, va a ser la reglamentación de la CNB y de la UIF, ¿no?
ahí va a estar el jugo, va a haber que prestar atención a la reglamentación, que va a tener una serie de ejes bastante comunes a otras reglamentaciones de algún agente de mercado, porque la CNB va a intentar mirar a este tipo de empresas como agente de mercado. Le va a exigir algún tipo de contrapartidas líquidas, que me parece bien, obviamente, que los empresarios tengan que poner algún tipo de depósito como para poder arrancar a hablar, alguna estructura jurídica mínima, bueno, que cumplan con regímenes informativos, las cuestiones básicas de... Sí, perdón. Acá, perdón, Jonathan, que te interrumpa, pero básicamente lo que se quiere hacer con la ley, corregime si me equivoco, es implementar, por un lado, un registro de proveedores de servicios de activos virtual, o sea, que un proveedor de servicios de activos virtual tenga que tener la autorización, una licencia, una autorización que va a estar a cargo de la Comisión Nacional de Valores. ¿Y qué es un proveedor de servicios de activos virtual para esta norma? Es básicamente cualquier persona, no solo jurídica, sino también persona física, que se dedica al comercio, o sea, en forma habitual como negocio, se dedica a la compra-venta de criptomonedas, sea a cambio de dinero fiduciario, de pesos, dólares, o a cambio de otra moneda virtual, o que también almacene, administre monedas virtuales, ¿sí? O sea, lo que comúnmente conocemos como un exchange cripto, pero la norma incluye también a las personas físicas. Ahí y lo que dice la ley... Sí, decime. Ahí, Marcos, te interrumpo, discúlpame, yo sé que es un tema que interesa mucho en el marco de la ONG y a todas las personas que activamente operan esta industria. Sí. Todavía no se sabe bien cómo va a quedar la redacción y yo creería que tiende a dejar afuera a este tipo de personas físicas. A las personas físicas. Yo creería que... Por eso, la ley, como que la ley no dice nada y tampoco tiene ningún tipo de mínimo. O sea, como vos decís, seguramente a través de la reglamentación se introduzcan obviamente cambios, pero vos intuís que, o vos también, Hernán, intuís que van a sacar directamente de la obligación a todo tipo de persona física o que van a poner un umbral, por ejemplo. Para mí va a ser una consecuencia del tema del requisito mínimo de liquidez, digamos, que va a ser muy difícil que lo maneje una persona individual. Me parece que mínimamente tiene que haber un encaje, porque si la persona, la plataforma va a tomar fondos y lo va a cambiar por criptos, tiene que tener algo para responder en caso de que pase algo. O sea, ya ha habido muchos casos en que, no sé, hackean a la plataforma y se le roban los activos virtuales. ¿Con qué responde? Algo mínimo va a tener que responder. O sea, yo creo que de última, incluso si no ponen un límite por la persona, va a ser muy difícil que una persona física cumple con los requisitos que digamos, que lógicamente se tienen que imponer. Porque si se pone un requisito que una persona física puede responder, quiere decir que los requisitos están mal. Porque estamos poniendo una plataforma que no es segura, que no le da seguridad al mercado. Incluso para mí tendría que haber un umbral mínimo de ciberseguridad, para mí. Bueno, eso seguro van a haber cuestiones de infraestructura informática, va a haber un capítulo muy importante de segregación de activos, en donde la empresa va a tener que explicar o mostrar de alguna manera con alguna auditoría mediante que los activos propios son de unos determinados y los activos de los usuarios son otros. Esto tiene mucha vinculación con la prueba de reservas. También va a haber indicaciones de qué porcentaje tienen que guardarse en billeteras frías, qué porcentaje tienen que guardarse en hot wallets. Creo que es una cuestión inherente a la industria e importante. Y bueno, volviendo a lo que decías, Marcos, como para, si uno puede tomarse el atrevimiento de dejar un poco de tranquilidad, o sea, que nos quedemos tranquilos, porque la norma no va a obligar a las personas físicas que compran y venden para sí activos virtuales a registrarse como un proveedor ni como una empresa, y va a haber muchos matices. Yo creo que va a ser una norma lógica, como tampoco, por ejemplo, van a obligar a, no quiero poner nombres de empresas, pero no sé, e-commerce o una aerolínea que vende sus pasajes en internet y que quiere cobrar en cripto, no va a tener que inscribirse como un proveedor de servicios de activos virtuales. Eso ya sería llegar a un extremo bastante
tonto, ¿no? Y cómo vería, por ejemplo, no aquella persona física que tiene una plataforma desarrollada, sino que simplemente se dedica como negocio, como dice la norma, al comercio P2P. O sea, no tiene una plataforma propia, reitero, sino que utiliza quizás algún exchange que ofrece el sistema de Scroll, para no nombrar, pero el más conocido, y hace comercio P2P en forma habitual, utiliza el sistema bancario también para recibir los cobros, pero esa persona quedaría, según la normativa, según lo que ustedes intuyen de la reglamentación, quedaría obligada a solicitar la licencia. Yo creo que hay un tema ahí importante de montos operacionales, del monto que se opere. Y, a ver, no quiero poner un paralelismo con tu especialidad, que es la tributaria, pero cuando una persona física supera un determinado monto de facturación, te obligan a ser responsable inscripto, te vas del monotributo. Creo que acá hay algo mínimamente parecido. Si yo soy una persona física y opero para comerciar, no sé, 50 millones de dólares, estoy operando más que un exchange. Entonces, la norma de... Sí, por eso se hablaba de que lo más racional sería que la reglamentación establezca algún tipo de umbral, como decir, sea persona física, por ejemplo. Hernán, disculpa, sí. Por debajo de eso me parece que desde el punto de vista política criminal el costo-beneficio de ponerlo como sujeto obligado no corre. Porque para mí también el broker individual va a necesitar de una fuente de dinero fiat que lo respalde, y eso va a ser siempre de un sujeto obligado. O sea que no es que va a estar totalmente, digamos, en el mundo salvaje y sin ningún control. Alguien lo va a controlar. No hace falta que sea regulado. O sea, hay el caso, por ejemplo, el de las bobinas blancas que condenaron por lavado a un broker, que no incluiría digamos, no está, por ahí no estaría incluido en la ley, pero en la práctica trabajaba con una cueva, es decir, que había alguien que le prestaba la plata, porque si no, no te pueden responder. Además, desde el punto de vista, son muy pocos los casos en que hay, digamos, el riesgo de lavado de los brokers individuales no es muy alto porque no tienen respaldo para mover grandes fondos, grandes cantidades. Sí, además... El problema son los que mueven dinero grandes. Sí, tal cual. Y además, ese comerciante pequeño P2P, como decía, persona física, ya utiliza, además de utilizar este exchange con sistema de Scroll, ya utiliza un banco, o sea, una entidad que informa a la UIF. Para que lo financie. Si no tiene buena plata en su bolsillo, es un riesgo gigante. Es imposible. Exacto. Y para ir redondeando, que ya nos apremia el tiempo, ¿cómo ven? Les hago la última pregunta. ¿Cómo ven que la CNV, la Comisión Nacional de Valores, sea el organismo a cargo de estas licencias? Mirá, ¿Creen que es correcto? ¿Creen que la UIF tiene que ser el organismo y no la CNV? No, porque una cosa es ser sujeto obligado de la Unidad de Información Financiera, y otra cosa es regular el negocio comercial. Porque la UIF es no quiero llamarlo un regulador, pero un organismo tangencial que va por el costado de todos los reguladores naturales de las distintas industrias. Ejemplo, seguros. La Superintendencia de Seguros de la Nación regula el negocio de los seguros. Concesionarias. Bueno, no es un regulador, pero ACARA nuclea las concesionarias. Banco Central regula a los bancos. La CNB a las entidades financieras y al mercado de capitales. Y así puedo nombrarte una determinada cantidad de un listado de regulador natural del negocio. ¿Quién es el regulador? La UIF no regula el negocio, sino el riesgo de lavado en cada, digamos, sector de negocios. Específicamente eso, ¿no? Decís, lo otro es la regulación del negocio en general. La UIF no tiene por qué regular, por ejemplo, los requisitos mínimos de ciberseguridad o de encajes. Lo único que regula es si hay, cómo ese sector o los integrantes de ese sector se protegen respecto al riesgo de lavado. Punto. Entonces, no puede hacer la regulación. Y después, sacando eso, que sea la CNB o que sea el otro, es al azar, porque como el mercado de cripto es tan sui generis, no va a ajustar exactamente en ninguno, no va a ajustar exactamente en el BCRA, no va a ser, o sea, digamos, el CNB es tan bueno como cualquier otro, en realidad. Sí. No es un título valor, no, tampoco es una moneda, tampoco es un banco, no es nada de lo conocido. Entonces, siempre si uno lo quiere entender por el tema de si es forzado o no es forzado,
va a ser forzado lo pongamos donde lo pongamos. Salvo que se cree una superintendencia específica de criptos, y entonces ahí sería eso. Pero si lo vamos a poner digamos, como que lo regule un organismo de supervisión que ya existe del mercado tradicional, siempre va a estar forzado. Y para mí eso no es una cosa, no es un problema general, no es un problema real. No, para mí tampoco, adhiero a lo que dice Hernán, ahí lo importante es que el regulador que sea implemente una regulación que evite un FTX, ¿no? Que evite que a la gente le quiten sus activos porque hubo de repente de una noche a la mañana un apagón en la plataforma. Justamente eso es lo que tiene que evitar el regulador, y después que sea el central o la CNB, y depende con qué ojo veas a los activos virtuales, porque con un ojo podés verlo como un medio de pago y ahí entra el Banco Central, y con otro ojo lo podés ver como un valor negociable porque vos comprás especulando que va a valer más, y ahí entra la CNB. Entonces, bueno, es algo muy sui generis. Vos lo dijiste vos, Hernán, es un tema tan que da para cualquier lado dependiendo qué uso le des. Sí, lo grave no es que la CNB supervise, sino que porque la CNB supervise se quiera forzar de decir que los criptos son títulos valores. Ese sería el error, que supervise que la CNB es un organismo como cualquier otro. Si la CNB está preparado para supervisarlo porque tiene los medios y la gente apta para hacerlo, que lo haga y punto. Además hay una realidad, que el mercado está yendo a, hoy si se quiere, este nuevo auge digamos, del valor del Bitcoin está para muchos asociado a que la SEC en Estados Unidos autorizó que los fondos inviertan en cripto. Entonces, que la gente invierta en un fondo y ese fondo invierta en cripto. Entonces, digamos, si bien nunca van a ser títulos valores, un mercado se está acercando al otro. El mercado de títulos valores se está acercando al mercado cripto. Entonces, por ahí tiene, digamos, si uno ve hacia dónde va el negocio internacionalmente, tiene cierta lógica. Pero sí, los ETF. Lo importante es no forzar la definición sobre cuál es la naturaleza jurídica de los criptos. Después, quien lo haga, si la CNB está preparada para hacerlo, bienvenido sea que lo hagan ellos y listo. Porque alguien lo tiene que hacer. Sí, perfecto. ¿Vos, Jonathan, querés agregar algo? No, para cerrar, de que, Sí. mira, no lo practicamos con Hernán, pero en un momento de la charla dijo que la falta de regulación trae incertidumbre, y yo acá quería mostrarles esta distinción que es de un economista, no es de un abogado, entre la diferencia entre lo que es el riesgo y lo que es la incertidumbre, ¿no? Y bueno, en los últimos años los exchange, la industria, los usuarios, los asesores, creo que se han manejado más en el plano de, lamentablemente, la incertidumbre, porque justamente no tenían reglas claras con las cuales trabajar, que en el plano del riesgo, que es un poco más medible, ¿no? Lo que va a pasar. Así que creo que hacia dónde va la industria, va hacia una regulación, creo que va a ser una regulación lógica, de mínima por lo menos, o de menos a más. La regulación WIF es inevitable y hasta creo que es necesaria. Y bueno, Dios quiera que nos empecemos a mover más en un plano de certidumbre, y eventualmente que el que quiera asumir algún riesgo sepa cuáles van a ser las consecuencias. Clarísimo. Eso daría, más seguridad jurídica a los inversores y quizás aumente la inversión en el sector, pero como decías, tiene que ser razonable también, no solo la norma, sino después la reglamentación de esa ley que se va a aprobar. De hecho, para mí le conviene al propio sector, porque cuando pasa algo como lo de FTX, digamos, inmediatamente impacta en los precios del mercado. O sea, entonces la verdad que tiene mucho para ganar el propio mercado con una regulación racional, que estando totalmente que no estando regulado. Porque, sí, digamos, los riesgos se pagan al ser tan volátil y ser un activo que no está atado a nada subyacente, digamos, cualquier cosa que le infunda miedo al cliente termina perjudicando al sector. Sí, ahí FTX es un exchange, recordemos a los que nos están viendo, FTX es un exchange que hace un año y medio, un poquito menos, quebró básicamente, y bueno, los usuarios perdieron muchísimo dinero. A nivel mundial fue... Bajó $40,000 el precio de los criptos en base a eso. O sea, no estamos hablando de una cosa que es un daño hipotético.
El daño es así. Antes de FTX estaba a 60.000 el Bitcoin y bajó a 20.000. Ahora volvió a subir, pero digamos, tuvo la caída más grande de cosas asociada a eso, más la crisis de los stablecoins. Pero digamos, queda claro ahí cómo cuando hay una crisis con un operador grande del sistema que se cae porque no estaba bien regulado, porque fuera, impacta directamente a todo el sector. O sea que esto marca, si hay una evidencia de que el mercado necesita estar regulado medianamente bien, eso te lo da. Bueno, ahí sí, era el segundo o tercer exchange más grande del mundo. Claro, o sea, Viste, con un tema también muy importante. No, un tema re importante que es la regulación de las stable, ¿no? Por ejemplo, en Europa la ley MiCA tiene un capítulo particular para que cada empresa que quiera implementar una stablecoin, bueno, tiene que aplicar de una manera particular, que obviamente busca evitar este tipo de stable algorítmicas o de stable que no estén respaldadas por dinero fiat. Pero nada, sí, creo fue el que... colapso de Terra, que era una claro, estable algorítmica y se perdieron varias decenas de miles de millones de dólares en esa estafa o pseudo estafa, llamémosle. No sé si hay una resolución judicial todavía. Cada una de esas crisis es como la crisis bancaria del 2008 para el mercado. O sea, este mercado sin regular es mucho más susceptible a crisis como fue la crisis bancaria del 2008 porque, digamos, es más volátil. Bueno, el mercado de futuros, yo no soy especialista en temas financieros ni regulatorios financieros, pero en 2008 no estaba regulado. No, claro. Y así era totalmente desregulado. Así todo fue una crisis que se arrastró, que se generó durante casi 6, 7 años. Mientras que estas crisis te duran, o sea, que por ahí se te generan en un año. No hay forma de verla venir. Totalmente. Sí. Pero bueno, ya cerrando todo, vimos el panorama actual de la regulación cripto en Argentina y hacia dónde vamos. Antes, permítame recordarles el anuncio parroquial. Acuérdense que por participar de la charla tienen un descuento del 20% en la adquisición de la suscripción al micrositio de criptoactivos y también los suscriptores de Repar en general tienen un 20% de descuento en las actividades, en los cursos, diplomaturas de la ONG Bitcoin Argentina. Y ahora sí, de vuelta, muchísimas gracias por la participación. Nos extendimos un poco, pero no pasa nada. Eso significa que estuvo buena la charla. Y bueno, los invitamos a acompañarnos en las próximas charlas y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.